En Hoy por Hoy, Valdepeñas, más que palabras, la cultura en estado puro con Cultuliterata. 12:43 minutos del mediodía, seguimos aquí en esta Surcasa, en esta Surradio, en la cadena SER, y con esta sintonía saludamos ya a los chicos y chicas de Cultuliterata. Ellos son Consuelo y Victoria y Miguel Ángel. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una semana más os tenemos por aquí en la radio y además vamos a hablar del Jardín de las Delicias. Así que vamos a empezar, claro como no, por nuestra especialista en arte, que es Victoria. Bueno, no sé si especialista, amante profunda, eso sí. Bueno, vale, pues amante profunda en arte, que amante es Victoria. Profunda y algo entiendo. Sí, claro que sí, porque vamos a hablar de esa obra maestra como es el Jardín de las Delicias. Exactamente, que es una obra que a mí y a muchísima gente me fascina y es un cúmulo de conocimiento y enseñanzas. Bueno, esta obra maestra de Hieronymus van Aken, conocido por el Bosco, que es un pintor flamenco, para quien no lo sepa, que existió entre los siglos XV y XVI. Muy amigo del Cigala, pintor flamenco. Bueno, corramos un tupido velo. Sabía que iba a hacer ese chiste Miguel Ángel. Si es que me lo ponéis votando. Si es que me lo ponéis votando. Exactamente. Y no me puedo sujetar. Estaba votando en la mesa. Sí. Y si no lo cogía, le iba a dar un parraque o algo. Los grillos también están por ahí. Exactamente. Menos mal, los grillos es que nos tienen que acompañar. Bueno, pues viendo la obra, vemos que expertos y expertas sobre esta obra nos dicen que debemos acercarnos al Jardín de las Delicias como si este fuese un libro de conocimiento. Bueno, ya sabéis que se trata de un tríptico que se cierra. La parte de fuera vemos que muestra lo que es los primeros días cuando Dios está creando el mundo, y es una grisalla. De hecho, es que aquello fue todo una campaña de marketing y algo que alucinó a la gente de la época. Imaginaos pues un cuadro cerrado que es una grisalla del principio del mundo, y abres y ves el mundo a multicolor. Bueno, eso yo me imagino a la gente de la época que estaba poco acostumbrada a los efectos especiales y lo fliparían en colores, nunca mejor dicho. Y bueno, pues esta obra en un principio, no sé si sabríais que no se llamó el Jardín de las Delicias. Eso es un nombre que ya pues apareció más recientemente en el siglo XIX, y en un principio se llamaba el Reino Milenario, que yo creo que se acerca muchísimo más a las connotaciones y al significado de la obra. Y bueno, pues esta obra pues ha pasado en varias manos, a varios dueños, y evidentemente el capricho de cada uno de ellos pues le ha dado nombres como la pintura del Madroño o el Paraíso Terrenal, por ejemplo, ¿vale? Hasta que pasó a ser el Jardín de las Delicias. Y bueno, ¿y qué nos cuenta este libro / tríptico que se cierra y que se abre? Bueno, pues en un principio, bueno, cuando estuvo en el Escorial, porque también estuvo en el poder de Felipe II, que Felipe II estaba alucinadísimo con este cuadro y se podía pasar horas y horas y horas observándolo y sacando cada detalle. Bueno, se encontraba justamente en el Salón de la Reina, justamente en imágenes relacionadas con el diluvio universal, porque ellos lo relacionaban con que justamente la imagen del Jardín de las Delicias era el paso previo a cuando Dios se enfadó y dijo a tomar por saco todo, y luego viene el diluvio universal. Entonces lo asociaban con esta época. ¿Pero qué quiere contarnos este tríptico? Bueno, la versión oficial y más católica, y lo estoy entrecomillando, ofrecida por el padre Sigüenza, que era el consejero de Felipe II y bibliotecario del Escorial, bueno, pues decía que el Jardín de las Delicias era un libro piadoso, una obra piadosa, que nos decía que si la humanidad seguía por el camino pernicioso que llevaba, pues acabaría muy malamente, antes de que lo diga aquí el amigo Miguel Ángel, y acabaría por extinguirse. Y bueno, entonces claro, Fray Sigüenza se vio obligado a dar esta versión. ¿Por qué? Porque Felipe II se pasaba horas viéndolo y había que preservar la honorabilidad de este monarca. La Inquisición estaba detrás de este cuadro. ¿Por qué? Porque mostraba lo peor de lo peor, mostraba barbaridades, había más gente desnuda que en el Penthouse o en el Playboy. Entonces claro, aquí Felipe II, tantas horas observándolo y sacando minuciosamente los mensajes ocultos, pues claro, Fray Sigüenza, el padre Sigüenza, pues tuvo que dar una explicación pues lo más católicamente posible para que la Inquisición no se le tirara de encima.
¿Por qué la Inquisición también estaba encima de este cuadro? Porque existía la leyenda popular de que tenía mensajes adamitas. Vaya, sí. Para quien no sepa quién eran los adamitas, era como una secta que existía por la época, en la cual decía, o reclamaban de que el mundo necesitaba un reseteo, volver a ese origen, a ese primigenio Adán y Eva, que diesen de nuevo el origen del mundo. ¿A qué me suena esto? Estos fueron los primeros nudistas, porque claro, decían que como los Adán y Eva iban en pelotas, pues estos fueron los primeros nudistas. Entonces, claro, se puede decir que era el movimiento proto-hippie, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con los protos. Claro, estamos hablando de proto. Exactamente. Bueno, pues se supone, cuentan que el Bosco estaba pues muy de acuerdo con estas ideas adamitas y que fue escondiendo mensajitos ocultos. La Inquisición estaba ahí con las orejillas ahí al aire y que no le gustaba un pelo este cuadro, entonces claro, tuvieron que dar una versión oficial. No sé si exactamente nuestro amigo el Bosco pues estaba muy de acuerdo con los adamitas, pero lo que sí que es cierto es que pertenecía a una época, la época de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, en el que era costumbre que los pintores escondieran mensajes ocultos en sus obras. Era algo típico. Y entonces, no quiero hacer spoiler, pero aquí en este cuadro os vais a encontrar al Ojo de Dios, os vais a encontrar al psicopompo, os vais a encontrar a la corrupción social, algo muy vigente en los días de hoy. Os vais a encontrar significados sobre la vida y la muerte y un largo etcétera, que os invito a que vayáis al Museo del Prado y que observéis, porque vais a encontrar un montón de mensajes ocultos escondidos en la obra, que es una pasada. Son muchos los artistas y escritores que se han visto fascinados por esta obra, y os cuento dos y ya acabo, como por ejemplo Jim Morrison, que poco antes de morir pasó por España y justamente al pasar por Madrid fue a ver el Prado y se tiró solamente viendo 2 horas el Jardín de las Delicias. Luego, sospechosamente, un mes después murió. Pero bueno, nadie quiere hacer relaciones. No sé si vio algo raro. Y bueno, y Remedios Varo, que es una de mis artistas favoritas y que mucha de su obra está inspirada en el Bosco, entre otros. Oye, pues la verdad que bastante interesante esta primera... pues un poco anticipo del Jardín de las Delicias. Vamos ahora por Consoli. ¿Qué nos traes? Pues yo quería hablar un poco, estuve buscando si algún libro del Bosco, que la verdad que el Bosco es un personaje un poco misterioso porque hay pocas noticias sobre él. Sus pocas noticias son sus obras, pero lo poco que sabemos de él forma parte de su familia o de pequeños apuntes administrativos que había, o religiosos, o por ejemplo pues que dio una hipoteca o fue como el albacea de la hipoteca de su hermana. Poquitos datos sobre él. Entonces hay varios libros sobre el Bosco, pero en realidad los libros sobre el Bosco hay poco apunte histórico sobre la persona, sí muchísimo apunte histórico sobre su obra, y entonces ahí es donde podéis investigar. Yo he querido traer otro libro que también habla de un poco los mensajes ocultos de las obras de arte. Y es un libro muy reciente que ha escrito Carlos del Amor, que se llama Emocionarte, la doble vida de los cuadros, y es Premio Espasa de 2020. Que me leíste verano, el libro está genial. Está genial, ¿no? Sí. Bueno, pues presenta 35 obras desde el siglo XVI al XX, aunque Carlos del Amor prefiere o siente debilidad por las pinturas del siglo XIX y XX, que es lo que conforman la mayoría de sus 35 obras. Bueno, tenemos desde los maestros holandeses como Rembrandt, Clara Peter, Johannes Vermeer, Van Dyck, o españoles como Velázquez, Goya, Dalí, Picasso, Juan Genovés, María Blanchard, y japoneses, Miguel Ángel. Sí. ¿Sabéis que os haya estado este vídeo? ¿Sabes qué pasa? Llevábamos un tiempo que no nos hablas de japoneses. Claro, pues mira, incluso habla de... Consoli, ¿te pasa algo? No sé. No os preocupéis, que dentro de poco recuperaremos. Escucharme, sí, estoy enfadada porque Murakami no ha vuelto a ganar el premio Nobel de Literatura, que se lo están reclamando todos sus lectores, y no lo ha ganado. Ya, otro año más. Messi no va a ganar el Balón de Oro este año. Qué pena. Bueno, pues hay incluso pintores japoneses. Lo que más me gusta de este libro es que el autor nos guía por la obra de 2 formas diferentes. En la primera empieza a explorar el terreno de la ficción y la vida oculta de los cuadros, pero es que imagina la historia, es decir, incluso recrear una especie de relato que se imagina qué es lo que hay detrás de la historia y te hace creer incluso que es verdad, ¿vale? Y
Y bueno, la segunda parte el autor describe los aspectos reales de la obra, los que escapan a la visión superficial, cuenta incluso cómo es la técnica, los personajes que salen en ella, qué parte histórica tienen, y es un poquito una parte más didáctica, ¿no? Y bueno, de cada obra se incluye una fotografía a color de cada obra y otras imágenes que puedan reforzar la comprensión del cuadro y todo eso. Entonces, es una obra que está, además de ser muy curiosa, es muy didáctica. O sea, yo creo que se podía recomendar incluso en historia del arte, sí, gente porque o bachillerato del arte. Es sí, muy ¿verdad? bueno el libro, ¿eh? Y aparte muy fácil de leer y muy rápido, y no es tan grande el libro. Y bueno, la verdad es que Carlos del Amor tiene una frase muy buena que dice que los cuadros, él piensa que los cuadros tienen una vida mientras estamos viéndolos en el museo y otra cuando se quedan a solas. Sí. Y hace referencia a una frase que dijo Picasso, que dice: el objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras almas. Y así empieza Qué chulo. su libro. Sí. Muy buena esa última frase. Y tanto. Y la anterior también, ¿eh? Me han gustado las frases de Carlos del Amor. Y bueno, M.A., ¿con qué nos vas a deleitar? Yo vengo a deleitaros con el Jardín de las Delicias. En su esplendor, ¿no? Pues sí, en todo su esplendor. Bueno, yo buscando información sobre el Jardín de las Delicias, resulta que he encontrado un Jardín de las Delicias que no tiene nada que ver con el cuadro del Bosco. Y entonces digo, bueno, pues voy a